Señoras y señores, muy buenas noches. En primer lugar, darles las gracias, como siempre, al excelentísimo Ayuntamiento, a la Delegación de Cultura, por permitirnos tener un acto en condiciones, con una megafonía y con unos técnicos extraordinarios. Darles las gracias también a la televisión, que es, como saben ustedes, la única manera que tenemos para que la gente que no pueda venir o no le apetezca, porque el día tampoco está muy bueno, pueda verlo a través de la televisión. Nos van a grabar el acto entero. Y en tercer lugar, quiero dar las gracias a nuestro querido ponente, que de las veces que he hablado con él, con sinceridad, el otro día, en 10 minutos, me dio una lección de historia que me dejó, que yo no pude hablar, no pude ni meter una cuña siquiera, porque era tal cantidad de conocimiento de Luis sobre la historia y sobre las anécdotas de la historia, que yo lo único que pude hacer es guardar silencio, pero un silencio maravilloso, porque era alguien que nos está hablando con muchísimo fundamento. La conferencia de esta noche, por tanto, Antonio, gracias, cuando hablé con él, a través de una teneísta de honor que todo el mundo conoce, Leticia Arbeteta, me puse en contacto con él y nada más decirle que estaríamos encantados de que él estuviera con nosotros, la disponibilidad fue absoluta. Y el tema que hoy iba a hablar es un poco polémico. Yo no sé si habéis mirado un poco el título de la conferencia. Y yo, como soy un poco bocaza, estando en una reunión que hemos estado esta tarde con amigos y eso, digo, oye, vaya a venir a esta conferencia, que es un acto que creo que es muy importante. Y alguien dijo una cosa que seguramente los que estáis ahí sentados también, yo me quedé un poco así, dice, no voy a ir porque ya de niño me han hablado tanto de Colón que no quiero que se mueva lo que yo sé de niño. Y te quedas así un poco pensando y dices, claro, porque de alguna manera don Luis nos va a dar ciertos toques, pero es verdad que de niño nos han machacado tanto sobre Colón, que ahora cuando dice esto, dices tú, a ver, es que ya no nos queda nada entre los políticos y todo, es que ya no sabe uno dónde acudir. No sé si tenéis esa sensación, pero yo es que por más que escarbo ya no sé exactamente dónde poder acudir. Y la cuarta, agradecimiento es a vosotros, que sin vosotros esto no tiene sentido. Y sobre todo hoy un día que además está desapacible, que desde esta mañana yo estoy con el móvil, que llueve, que no llueve, que llueve, que no llueve. Ha sido terrible porque digo, esto es una lluvia torrencial como aquí en San Lucas, porque en San Lucas lo hacemos todo a lo grande. Así que una lluvia torrencial aquí no hubiese estado absolutamente nada. Pues bien, paso a contaros este currículum de don Luis Manuel de la Prada y Hernández Olivares. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y abogado de ejercicio desde hace más de 25 años, desempeñando su labor profesional como especialista en Derecho Civil y Penal, ante todas las jurisdicciones y grados, incluso tribunales Supremo, Constitucional y Europeo de Estrasburgo. Recientemente ha sido galardonado con la insignia de plata al mérito profesional por el Ilustre Colegio de Abogados de Huelva. Apasionado desde su juventud por las artes poética y oratoria y, en general, por el mundo de las letras, se ha interesado en sus investigaciones y escritos por la historia del derecho, la historia de la época de los descubrimientos, especialmente por la figura de Isabel la Católica. Os anuncio hoy, vosotros sois testigos, de que el próximo febrero, en la primera o segunda semana, vamos a celebrar aquí en San Lucas de Barrameda una jornada sobre Isabel I, sobre Isabel la Católica, con un plantel de personajes que cuando don Luis me hablaba de los personajes que queremos, él sobre todo, que tiene muchísima amistad con ellos, quiere traer, yo creo que es un punto importante, no solo para la historia, sino para nuestra querida ciudad. Se lo merece. Apasionado de su... y de los descubridores de América, la literatura española de la llamada Edad de Plata. Ahora prepara la biografía del poeta Francisco Garfias por encargo del Ayuntamiento de Moguer y la Diputación Provincial de Huelva, con motivo de su centenario. La historia del arte, singularmente el relacionado con las reliquias cristianas en España, así como la historia general y el arte de los lugares colombinos, dedicando también estudios a ciencias auxiliares de la historia, como a la genealogía y la heráldica.
Es miembro de número de la Academia Andaluza de la Historia, de la Academia de la Hispanidad y de la Academia Iberoamericana de la Rábida, correspondiente de las Academias de Letras y Artes de Lisboa y de Libris de Portugal, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Heráldica y Genealogía y de la Sociedad Geográfica de Lisboa. Es caballero comendador de la Orden de São Sebastião da Frecha. Pertenece a las Reales Sociedades Colombina, Onubense y Palosfila Pinzoniana, a la Pontificia y Real Hermandad Sacramental de la Catedral de Sevilla, fundada por doña Teresa Enríquez, la loca del Sacramento, a la Real Hermandad de Nobles Caballeros de San Fernando de Sevilla, al capítulo de Isabel la Católica, del que es vocal de su Junta de Gobierno, y a otras muchas nobles e históricas instituciones. Y ahora, para terminar yo, para no cansaros, voy a leer un texto que él mismo me ha pasado para que entendáis de lo que él va a hablar perfectamente. Hasta ahora, dice él, la historia solo ha dado crédito a la versión de Colón, que se autoatribuye todo el mérito de la ideación y ejecución del descubrimiento, nuestra infancia. Las investigaciones de los americanistas desde hace 2 centurias han ido matizando y corrigiendo ese relato, subrayando la importancia de la aportación de los Pinzón, Niño y demás marinos de Palos, Moguer y otros pueblos del Golfo de Cádiz, a los que se les ha reconocido un papel secundario o como mucho un coprotagonismo. Pero hubo otra versión, la de Martín Alonso Pinzón, que no llegó a exponerse ante los reyes por la muerte del marino a los pocos días de su retorno. La podemos conocer a través de los testimonios de sus propios hijos y de personas cercanas que lo conocieron y trataron. Nuestro reciente descubrimiento documental sobre Pedro Vázquez de la Frontera, marino precursor del descubrimiento, maestro y mentor de Pinzón, unida a una nueva interpretación de las fuentes, nos va a permitir conocer quiénes pudieron ser los verdaderos autores de la empresa y el papel secundario, esto es fuerte, que cupo a Colón en ella. Don Luis, gracias, tienes la palabra. Es un privilegio tenerte aquí. Muchas gracias, querido. Muchas gracias, amigo don Manuel Reyes Vara. Este apellido Vara tiene mucha tradición aquí. ¿Aquí en Sanlúcar? No creo. En Sanlúcar, pues sí, sí, hay un Vara. Pero con V. Pues con V. Sí, sí. Hay un Vara con V que es fundador del convento de Santa María de Jesús, un convento que hubo aquí de franciscanos observantes. Es un Vara. Sí. Vamos a investigar eso un poco, Bueno. ¿Sale bien? Bien, entramos directamente al tema. Como no veo aquí muchas autoridades, ilustrísimo señor alcalde no está por aquí, ¿no? Bueno, vale. Pues saludamos a todos los presentes y vamos directamente. En los primeros días de marzo... Acércate un poquito, Luis. Eso. Sí. En los primeros días de marzo de 1493 llegan a costas de nuestra península ibérica 2 carabelas con la noticia de un descubrimiento. La denominada Pinta aporta al puerto de Bayona la Real en Galicia. Desde allí su capitán, Martín Alonso Pinzón, envía un correo a los Reyes Católicos informando de su llegada y de la importante noticia de haber hallado tierra al occidente del océano. Otra, la llamada Santa Clara, pero más conocida como La Niña, comandada por Vicente Yáñez Pinzón y en la que viaja Colón, tras una breve escala en Azores, atraca en la desembocadura del Tajo, cerca de Lisboa, donde el autointitulado almirante informa, en primer lugar, al rey de Portugal. Ambos barcos llegarán, uno partiendo de Bayona de Galicia, otro partiendo de Lisboa, hasta el puerto de Palos, del que habían salido el día 15 de marzo. Enterados los Reyes Católicos de la vuelta
de parte de la flotilla descubridora, digo parte porque la nao Santa María había quedado encallada por culpa de Colón, que era el que estaba en la nave, y se había perdido. Parte de la flotilla había vuelto, enterados los reyes, mandan inmediatamente a sus correos para que le digan tanto a Pinzón como a Colón que comparezcan en la corte, en aquel momento en Barcelona, a contar qué era lo que habían descubierto, qué era lo que habían hecho. Y tanto uno como el otro, pues, tienen intención de ir, pero Pinzón viene enfermo. Estos viajes tan largos por mar eran unos viajes muy malos para la salud. El agua se corrompía, no tenían el alimento normal, que era el pan, no lo podían hacer en el mar, y cogían el escorbuto, una enfermedad muy típica de los marineros, se quedaban sin vitamina C, en fin, que venía muy mal. Y de hecho muere a los pocos días. Colón llega a Barcelona y da su versión. Pinzón muere y no puede dar la suya. Lo que vamos a intentar aquí hoy es reconstruir la versión de Pinzón, la versión que no se dio a los Reyes Católicos y la versión que la historia hasta ahora ha tenido olvidada. Sin embargo, hay documentos de la versión de Colón. Lo que existe es el propio testimonio de Colón, que lo recoge su hijo Hernando Colón, que es historiador, cuenta la historia de su padre, un libro Historia del Almirante. El libro se publica en Venecia, ya en el siglo XVI, en italiano, aunque lo escribió Hernando Colón en español, pero se publica en italiano. Es poco conocido en España este libro, pero el propio Hernando Colón le da a su amigo, Fray Bartolomé de las Casas, le da el borrador de su libro y le da también muchos papeles de su padre, el diario de a bordo, cartas de Colón a los reyes, cartas de los reyes a Colón y tal. Entonces, Fray Bartolomé de las Casas escribe la historia de las Indias. Y esos son básicamente los textos que nos han transmitido la versión de Colón, que nos llega hasta hoy. Y todavía hoy la mayoría de los historiadores sigue pensando que el verdadero protagonista del descubrimiento de América es Colón. Pero hay otra versión, que es la que vamos a ver aquí ahora. ¿Se ve? Sí. Esta es la parte inferior de un cuadro que está en el Alcázar de Sevilla y en el que están retratados tanto Colón como Pinzón, y además, siendo una obra de la época, los han puesto al mismo nivel. Nadie sabía, se pensaba que era Colón el que está vestido de dorado, pero el que tiene el manto rojo, hasta ahora nadie sabía que era Pinzón, hasta que lo hemos descubierto. Esta es otra conferencia que tengo yo cuando hice este descubrimiento, di esta conferencia también en Sevilla y está publicado en un libro. Básicamente, en el viaje descubridor, Colón es un pasajero. Quien manda, quien lidera, y ahora lo van ustedes a ver. ¿Es Pinzón entonces? Sí. Colón no es fiable. Para él todo estaba subordinado. La parte anterior, las 13 diapositivas anteriores, o 12, lo que hago es demostrar con documentos que Colón es un mentiroso patológico, que miente constantemente, y lo pruebo documentalmente. Por lo tanto, él es un mercader, y el que quiere vender el burro, pues dice que el burro tiene muy pocos años y el burro es más viejo que Matusalén. Pues él es un mercader y lo que quería era vender el burro, y lo vendió muy bien. Estos italianos tienen mucha suerte. Américo Vespuccio no descubre nada y le ponen su nombre a un continente.
Colón tampoco descubre nada y pasa por descubridor. Se lo montan muy bien los italianos. Colón no es fiable, como les digo. Todo estaba subordinado para él a sus objetivos. Incluso la verdad científica la alteraba a conveniencia. Colón estaba equivocado, por ejemplo, en la medida de la Tierra. Para él la Tierra era una tercera parte más pequeña de lo que es. Por lo tanto, él pensaba que quería llegar a Asia por el Atlántico y que iba a llegar en pocos días, porque pensaba que el planeta era mucho más pequeño de lo que era. Además, pensaba que el mar ocupaba solo una séptima parte y las otras 6 séptimas partes de la superficie del planeta era tierra. O sea, casi al revés de lo que en realidad es. Estaba muy equivocado en todo. Las historias de su hijo Hernando son un panegírico de su padre y están escritas en el contexto de un pleito de su sobrino Diego con la corona. Además, su texto fue manipulado por el tercer almirante, el tercer Colón, don Luis, quien aún es menos fiable. De hecho, fue condenado por polígamo. Se casó con una mujer estando casado con otra. Las casas, los cronistas Oviedo, Herrera, etcétera, y los historiadores se basaron casi únicamente en estas fuentes colombinas. Pero hay otras fuentes. De hecho, hay un corpus documental riquísimo y mucho más fiable. Los testimonios de numerosos contemporáneos del descubrimiento, marinos y personas notables de Palos, Moguer, Huelva, que conocieron los hechos y a sus protagonistas, pudieron oírlos, tratarlos, hablar con ellos personalmente y que lo sabían todo de primera mano. Sus declaraciones se conservan en los llamados pleitos colombinos, transcripción de los procesos judiciales habidos entre los Colón y la corona, reivindicando los Colón sus privilegios, a los que se sumaron probanzas realizadas a instancia de los hijos de Pinzón, de los niños, etc. Tan formidable filón fue redescubierto a fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX, sobre todo gracias a los trabajos de José Vargas Ponce, Martín Fernández de Navarrete, Cesario Fernández Duro, etc. Sin embargo, al publicarse los pleitos colombinos, la inercia de los autores hizo que no se tuvieran en cuenta los testimonios que no favorecían a Colón o que eran discordantes con su relato. Esos testimonios olvidados deben volver a tomarse en consideración, teniendo en cuenta el contexto en que fueron emitidos y la razón de credibilidad de cada deponente, que debe ser valorada individualizadamente sin generalizaciones ni clichés. No podemos decir estos testigos son falsos, todo lo que dicen es mentira, porque como no nos cuadra con lo que nos había dicho Colón, pues esto tiene que ser mentira. No, vamos a analizarlo, vamos a comparar fuentes, a ver si es verdad. Es imprescindible el auxilio de la ciencia jurídica. Yo soy abogado en ejercicio. Un historiador muchas veces estos documentos no los entiende bien, porque son documentos jurídicos, son declaraciones hechas en juicio. Vamos a ver los testimonios que hay sobre Martín Alonso Pinzón. En la fase de proyecto, su apuesta por el proyecto descubridor fue decisiva para que fuera retomado por los reyes católicos que ya habían desestimado el plan colombino. A Colón le habían dado calabazas y lo habían despedido. Y entonces Colón llega por segunda vez y entonces es aceptado su proyecto. ¿Por qué? Dice el testigo García Hernández, que era el médico de Palos, que Colón venía de la corte de Su Alteza e había puesto en plática a descubrir ante Su Alteza, e que muchos de los caballeros e otras personas que así se fallaron al dicho razonamiento le volaron su palabra, e que no fue acogida, mas que antes facían burla de su razón, diciendo que tantos tiempos acá se habían probado e puesto navíos en la buscar, e que todo era un poco de aire, e que no había razón de ello, que el dicho Cristóbal Colón
viendo ser su razón disuelta en tan poco conocimiento de lo que prometía de facer e de cumplir, él se vino de la corte e se iba derecho de esta villa a la villa de Huelva para fallar e verse con su cuñado, casado con su hermana de su mujer, que había por nombre Muliar. La noticia del apoyo de un marino como Pinzón al plan descubridor, llevada por Fray Juan Pérez a la corte, y la carta que escribió el mismo Martín Alonso a los reyes, les hizo reconsiderar la empresa como realizable, al contar con el aval de tan prestigioso y bravo capitán al que ya conocían los reyes por sus meritorios servicios tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo en tiempos de guerra en el mar. Dice el testigo Pedro Arias, marino de los que viajaron con Pinzón y con Colón. El dicho Martín Alonso trabajó mucho e escribió a sus altezas en ello, e que sabe e vido que el almirante a la sazón no tenía posibilidad para la dicha armada, y es notorio que no la hiciera si no interviniera el dicho Martín Alonso. Una vez que la reina Isabel acepta volver a recibir a Colón y reconsidera su plan, Pinzón le facilita 60 ducados de oro para que fuese dignamente a capitular a Santa Fe. Colón no tenía un céntimo y no tenía crédito, de manera que no podía ni siquiera vestirse adecuadamente para poder ir a la corte a presentarse ante los reyes. El dinero se lo presta Pinzón. Pinzón hizo que el almirante fuese a la corte e hizo relación de lo susodicho para que por mandado de sus altezas se hiciese armada e navegase, e dio dineros al dicho almirante para la negociación por asiento, e que el dicho almirante estaba con mucha necesidad. En la fase de preparación de la armadilla, cuando vuelve Colón con sus capitulaciones y sus reales pragmáticas, parece que quiso arreglárselas solo, pero únicamente consiguió embargar 2 barcuchos tan malos que no hubiera llegado ni a Canarias, y ni un solo tripulante, por lo que se le ocurrió acudir al indulto de criminales, y ni aun así encontraba quien le acompañase. Entonces vuelve a dirigirse a Pinzón, prometiéndole compartir con él hermanamente todas las ventajas. Solo entonces, cuando el Palermo puso en juego su influencia, prestigio y fuerza de convicción, convenció a sus familiares y amigos y con ellos a los mejores marinos de estas tierras, con lo que pudo completar una magnífica tripulación. Dice Rodrigo Prieto, que era el alcalde de Palos entonces, que Cristóbal Colón vino a esta villa con una provisión de sus altezas para ir a las Indias. Estuvo en el monasterio de la Rábida muchos días y trabajaba de hacer su armada y no hallaba gente, y que se concertó con Martín Alonso Pinzón y hicieron su conveniencia, su contrato, porque contrataron compartir hermanamente todas las ventajas. Y si no se juntase con él, hubiera harto que hacer en hacer el armada, porque no hallaba gente. Y como el dicho Martín Alonso era hombre emparentado y sabio, tenía muchos parientes, hombres de la mar, y como vieron que iba él con el armada, por su amor fueron. Otro marino, Pedro Medel, de Huelva. Vido, cuando dice vido, quiere decir que lo vio él con sus propios ojos. Vido que Martín Alonso Pinzón hizo la armada con sus deudos y parientes, animando los sus familiares, porque otros no osaban ir. En este puerto de Palos aderezó los navíos y gastó sus bienes por servicio de sus altezas, y si por él no fuera, las Indias no se descubrieran, porque todos huían de ir con el almirante, y esto es público y notorio. Pedro Arias, otro marino, que también vio que Martín Alonso concertó armar y armó los navíos
contenidos en la pregunta con sus deudos y parientes y familiares, porque otros no osaban entrar en la armada salvo ellos, porque les parecía que había peligro y trabajo, y que prestó cuanto tenía, y que este testigo fue rogado por el dicho Martín Alonso Pinzón que fuese con él, y no quiso ir por ser cosa incierta. Es decir, a Pedro Arias le dijeron, vente, y él dijo, no, yo ahí no me meto. Es un testigo de primera mano, como todos los que están aquí hablando. Fase de financiación. El coste presupuestado de la expedición fueron de 2 millones de maravedíes, pero la corona solamente puso 1 millón. Citamos al propio Cristóbal Colón. Sus altezas non gastaron, nin quisieron gastar para ello, salvo un cuento, 1 millón de maravedís. E a mí fue necesario de gastar el resto. Ansí plugo a sus altezas que yo hubiese en mi parte de las dichas Indias, islas e tierra firme. Testamento de Cristóbal Colón. Él dice que lo pagó él, pero acabamos de ver que estaba en necesidad, que no tenía un duro. ¿Quién le prestó el dinero? A él, Martín Alonso Pinzón. Al final las preguntas, por favor. Pedro Arias, marino. El almirante estaba muy pobre y los frailes del monasterio lo sustentaban. No tenía ni para comer, tenía que vivir de la caridad de los frailes de la Rábida. Medio millón lo puso en metálico Martín Alonso Pinzón, entregándoselo a Colón, de donde éste pudo pagar la parte que tenía que aportar en cumplimiento de las capitulaciones a cambio de obtener 1/8 de los beneficios. El otro medio millón lo facilitó también Pinzón en especie, al contribuir con el fletamento, armamento y avituallamiento de los barcos. Pedro Arias. Vido que Martín Alonso concertó armar y armó los navíos. Alonso Vélez Alí, otro alcalde de Palos. No está hablando cualquiera, habla un alcalde. Los alcaldes no suelen dar falso testimonio en un juicio. Vido este testigo que Martín Alonso Pinzón, por servir a sus altezas y por dar favor al almirante, como hombre que era rico e tenía bien, determinó de ir e acompañar al almirante y llevó consigo a Vicente Yáñez e a Francisco Martín Pinzón, sus hermanos. Y visto como éstos iban con él, otros muchos hombres de bien, amigos e parientes, siguieron por manera que se armaron 3 navíos en que fueron al dicho viaje. Fase de ejecución. Estamos ya en el viaje. Martín Alonso Pinzón, con su liderazgo y autoridad sobre las tripulaciones, pudo evitar que la expedición se abortara por culpa de los que querían volver, temerosos de que les faltasen víveres o no hallasen vientos para llegar a puerto. Cuando el mismo Colón quiso volver, desesperado de hallar tierra tras haber recorrido más de 800 leguas, que es la distancia máxima a la que creía él que la iba a encontrar, Pinzón se negó a dar marcha atrás y, siguiendo su ruta, obligó a Colón a seguirle. Dice 2 testigos, Pedro Medel y Pedro Alonso Ambrosio. Estos son marinos que fueron al viaje. En el Golfo el almirante se quiso volver, e ansí lo procuró que todos se volviesen, y que Martín Alonso no quiso, sino continuó su navegación, e dejaba al almirante, el que después que vido que el dicho Martín Alonso iba navegando, se juntó con él, y el dicho Martín Alonso, amonestando e animando a todos y diciendo que armada de tan altos príncipes no había de volver atrás, los animó e hizo navegar con mucho peligro e hambre, e hizo mudar la derrota,
a cuya causa se hallaron las Indias. Y eso es cierto porque fue Martín Alonso Pinzón el que decidió cambiar la ruta, que el almirante había puesto una, y mandó virar al sudoeste, en lugar de seguir siempre el paralelo de Canarias, porque las Antillas están más cerca del Ecuador, más abajo de las Canarias. Paralelo 22, Canarias está en paralelo 28. Colón quería seguir el paralelo 28 y Colón le dijo, no, vamos a bajar al 22, Pinzón. Y gracias a eso llegaron a Guananí. El dicho Martín Alonso, con sus navíos, se adelantó del dicho almirante y descubrió la tierra una noche, un día antes que el dicho almirante se juntase con él ni llegase, el cual, dicho Martín Alonso, saltó en tierra con los que le siguieron por el amor e debdo que le tenían, y se enseñoreó de la tierra que fue de las Indias del mar océano, que así lo oyó contar a Martín Alonso Pinzón. Las carabelas, como cualquier barco a vela que actúa por el viento, no pueden ir muy cerca uno de otro, porque la maniobra del cambio del velamen es muy lenta y pueden chocar los barcos, tienen que ir separados. La Pinta era mucho más veloz que la Santa María y que la Niña, y les llevaba mucho adelanto. Tenía un control visual, de manera que desde lo alto del palo de la Santa María se veía en lo alto del palo de la Pinta. Pero la Pinta iba entre 12 y 24 horas de adelanto en navegación. Por tanto, quien descubre tierra, quien ve tierra primero, como mínimo 12 horas antes que Colón pudiera verla, es el barco de Pinzón. Sin embargo, Colón, los Reyes Católicos habían prometido las albricias, un premio al primero que viera tierra y lo cantara. Quien primero ve tierra es un marinero que tradicionalmente se le ha llamado Rodrigo de Triana, habrán oído ustedes hablar de él. Desde la carabela Pinta, desde lo alto, fue el primero que al amanecer del día 12 de octubre cantó tierra. Y lo cantó, y entonces Pinzón disparó una salva con el cañón de su barco, hizo unas señales también con banderas para que los demás barcos, que venían muy retrasados, se enteraran de que él había llegado a tierra. Pues bien, Colón dice a los Reyes Católicos que la noche antes ya él había visto unos fuegos en la lejanía, por tanto, los 10.000 maravedíes de renta anual con lo que podía vivir una persona en aquella época, se los queda Colón y no se los dan al pobre marinero, que era el que verdaderamente lo había visto. Ese es el personaje Cristóbal Colón. Lo que hizo con los indios y demás, eso no os lo digo porque ya lo ha dicho muy claramente el padre Las Casas, que es un gran defensor de Colón, pero también dice muchas verdades sobre Colón. Esto es lo que le dice, según los testigos, Pinzón a Colón cuando Colón se quiere volver atrás. Señor, a descubrir tierra venimos, vamos adelante, que adelante está la tierra. Después comprenderán ustedes por qué Colón quiere volverse y Pinzón no. Cuanto acabamos de decir es hoy admitido gracias a los esfuerzos, el 99% de los historiadores, lo que yo acabo de decir, están de acuerdo. Lo que voy a decir después ya es demasiado nuevo para ellos. Y eso es gracias a los trabajos de, básicamente, estos tres personajes. Estos tres grandes historiadores que han reivindicado la figura de Pinzón y han estudiado su trabajo y su aportación al descubrimiento. Cesario Fernández Duro, Henri Vigneaux y Juan Manzano. Juan Manzano escribe sobre los pinzones 3 tomos. Ese es el tomo primero. No, ese es el tercero, el que está ahí. Pero escribe 3.
Dos preguntas y una triada como respuesta. ¿Es posible que en Castilla, y concretamente en el puerto de Palos, coincidieran las personas con los conocimientos teóricos y prácticos y los medios suficientes para proyectar la empresa descubridora aún antes de aparecer Colón por allí? Visto lo que acabamos de ver, no habría inconveniente en acordar que posible era. Vamos a otra pregunta. ¿Es posible que dichas personas hubieran tenido antes que Colón, o independientemente de él, la idea de descubrir? Esto ya no lo admiten tantos. Incluso que hubieran ya diseñado su proyecto y tuvieran la disposición para ejecutarlo, y que ese proyecto fuera mucho mejor y más acertado que el de Colón, de modo que cuando Colón falló fuera aquel el que realmente se puso en práctica. Basándonos estrictamente en documentos e interpretando lo que hemos podido descubrir al respecto, podemos anunciar los nombres de los 3 verdaderos emprendedores o principales protagonistas del descubrimiento. Son esos que tienen ustedes ahí: Pero Vázquez de la Frontera, Fray Antonio de Marchena y Martín Alonso Pinzón. Ahora hablaremos de cada uno. En primer lugar, hay que decir que la empresa descubridora es una empresa de Estado. Es decir, que quien la manda a hacer, quien manda a hacer la flota, quien paga la mayor parte, bueno, por lo menos la mitad, como acabamos de ver, es la reina Isabel la Católica. Era para ella las tierras que se conquistaran, la bandera que se llevaba para poner allí era la suya, era de Estado. Y a la reina hubo que convencerla, porque la reina tenía unos consejeros que no eran analfabetos como Colón, sino que eran doctores de la Universidad de Salamanca, marineros muy expertos. Colón decía que era marinero. No tenemos ningún documento, ni uno solo, que demuestre que Colón antes del descubrimiento hubiera sido ni piloto ni capitán de ningún barco. Que había viajado de pasajero, sí, como viajó también de pasajero en el descubrimiento. La comisión de expertos que asesoró a Isabel la Católica se había mostrado contraria al plan de Colón. Por tanto, ¿quién la convenció para que aceptara el proyecto y se pusiera en práctica? Son esos 3 nombres. Fray Antonio de Marchena es un importante franciscano con gran predicamento e influencia en la corte, pero sobre todo es el más prestigioso cosmógrafo que había en Castilla, como el mismo Colón va a reconocer. Es decir, que aunque los profesores de Salamanca, Abraham Zacuto, el matemático famosísimo, que después, cuando los judíos salen de Castilla, se va a servir al rey de Portugal, estaban en Castilla algunos de los científicos más importantes, no ya de España, sino de Europa. Y todos veían los errores de Colón y decían, este hombre está equivocado, esto no puede funcionar. Pero había un hombre que dijo, sí, estará equivocado en las medidas, pero en la posibilidad de encontrar el Oriente por la ruta de Occidente, eso sí se puede hacer. Y eso hay hombres capacitados para hacerlo. Y sabemos cómo se puede hacer. Y convenció a la reina. Y ese es Fray Antonio de Marchena. Hay otro franciscano que también interviene en ese convencimiento de la reina, que es Fray Juan Pérez. Fray Juan Pérez, a la reina Isabel la Católica, era una mujer de una excepcional devoción. Ella toda su vida quiso ser, aparte de reina, santa. Está en proceso de beatificación. Está declarada ya sierva de Dios. A ella la convence este hombre porque este hombre era un personaje importante en la corte, era un contador real, los contadores son los ministros de Hacienda, era un viceministro de Hacienda que renuncia
renuncia a una carrera política brillante, a una fortuna y tal, y se mete en la orden más pobre, los franciscanos observantes, porque dentro de los franciscanos había dos ramas, los conventuales y los observantes. Los conventuales se habían dedicado más bien a la enseñanza, a la cultura, a hacer doctorados en teología, a estudiar derecho, y eran sabios eminentes. Pero la regla de San Francisco es sobre todo pobreza. Y los observantes son los que deciden volver a la pobreza de la primera regla de San Francisco. En la orden franciscana los conventuales se van relajando, viven en unos conventos muy ricos, se dan al lujo y van cayendo en ciertos vicios y relajaciones, mientras que los observantes son los que llevan una rectitud en su vida religiosa. Los franciscanos que estamos hablando aquí son todos observantes, como será Cisneros, y Cisneros cambiará, reformará la Iglesia de España, de manera que no quedará ya en España ningún conventual, serán todos los franciscanos observantes, y lo mismo se harán después con todas las órdenes religiosas, y por eso en España no triunfa la reforma de Lutero, porque había triunfado la reforma de Cisneros, que es la reforma de Isabel la Católica, porque le atribuimos a Cisneros, pero quien mandó a Cisneros que se encargara de esta reforma es Isabel la Católica, la gran reformadora de la Iglesia en España. Ahí está el organigrama que nosotros proponemos en esta otra versión del descubrimiento, el organigrama como si fuera una empresa. El patrocinio es de Isabel la Católica, es una empresa de Estado, de Castilla. El proyecto lo diseñan Fray Antonio de Marchena, la teoría cosmográfica, era el científico, el especialista en geografía máximo de su tiempo en Castilla. Pero Vázquez de la Frontera, no suena el nombre. Yo he hecho un descubrimiento, creo que muy importante sobre él. Pero Vázquez es el precursor del descubrimiento. Este hombre hace un viaje, que ahora después lo vamos a ver, en el que prácticamente descubre todas las corrientes marinas, los vientos dominantes, en todo el Atlántico, desde el paralelo de Canarias hasta el paralelo 60 que está allá en el Ártico. Hace un doble arco en el mar, en un viaje de descubrimiento, buscando las vías para penetrar a vela en el Atlántico, y no llega a tierra, pero se acerca mucho. Y ese es el maestro de Pinzón. Este hombre está en Palos, este hombre después de haber servido durante 30 y tantos, 40 años a don Enrique el Navegante de Portugal, vuelve a su tierra y se dedica a enseñar lo que él ha aprendido en Portugal a los marinos de esta comarca que abarca también Sanlúcar, toda la costa del Golfo de Cádiz. Por eso eran los únicos marinos que eran capaces de hacer la competencia a los portugueses. Los portugueses son los primeros marinos de la Edad Media europea. Pero a partir de ahora ya no van a serlo, porque aquí le vamos a hacer la competencia. Y todo el oro y los esclavos y todo lo que traigan de África, los barcos procedentes de aquí, se los quitábamos. El maestro de Pinzón. Este hombre está en Palos, este hombre después de haber servido durante 30 y tantos, 40 años a don Enrique el Navegante de Portugal, vuelve a su tierra y se dedica a enseñar lo que él ha aprendido en Portugal a los marinos de esta comarca que abarca también Sanlúcar, toda la costa del Golfo de Cádiz. Por eso eran los únicos marinos que eran capaces de hacer la competencia a los portugueses. Los portugueses son los primeros marinos de la Edad Media europea. Pero a partir de ahora ya no van a serlo, porque aquí le vamos a hacer la competencia.
y todo el oro y los esclavos y todo lo que traigan de África, los barcos procedentes de aquí, se los quitábamos. Cuando hay una guerra entre Castilla y Portugal, la guerra por la sucesión, los partidarios de la Beltraneja, el rey Alfonso V de Portugal defendiendo a Juana la Beltraneja, estuvo a punto de casarse con ella, no se llegó a casar, pero decía que se iba a casar con ella para ser rey de Castilla, contra los reyes católicos. En esa guerra, los reyes católicos le dicen a Martín Alonso Pinzón: hazle la puñeta a los portugueses, porque no nos conviene que tengan mucho oro para pagar tropas. Córtales la yugular, que no les llegue oro ninguno de África. Y eso lo hace Pinzón. Por eso cuando Pinzón le escribe una carta a Isabel la Católica a Pinzón lo tiene que creer. Este es el mejor marino que tengo. Si este me dice esto se puede hacer, pues yo lo intento. Si viene un extranjero que nunca se ha montado en un barco, pues se ha montado de pasajero, pero que nunca ha sido piloto, ni capitán, ni nada, y me dice yo quiero hacer esta expedición, pues yo a este no me lo creo, a este le doy calabazas. Pero si me lo dice el mejor marino de mi reino, a ese sí me lo creo. La negociación. Fray Juan Pérez y Juan de Coloma son los que hacen la negociación de las capitulaciones. Fray Juan Pérez a favor de Colón y Juan de Coloma, que era el secretario de los Reyes Católicos, entre los dos hicieron las capitulaciones. Financiación y aportación de medios materiales. Ya hemos visto, la mitad lo aporta Isabel la Católica y la mitad Martín Alonso Pinzón. Medios humanos. Martín Alonso Pinzón es el que convence a toda la tripulación para que se aliste y forma el rol del viaje. Ejecución. Hay una parte, organización y dirección, es de Martín Alonso Pinzón. La realización efectiva del viaje, los que van al viaje y comandan las carabelas y tal, los pilotos, los capitanes, Martín Alonso Pinzón, Vicente Yáñez Pinzón, Pedro Alonso Niño, Juan de la Cosa y demás marinos de Palos, Moguer, Huelva y demás puertos del Golfo de Cádiz, porque había marinos, no sé si de aquí, pero del puerto de Santa María, había marinos de Cádiz, alguno habría de aquí también, claro. Comunicación ahí es donde ya Colón hace algo. Comunicación del descubrimiento. Martín Alonso Pinzón es el primero que lo comunica, porque llega antes. Llega al puerto de Bayona, en Galicia. Inmediatamente manda un correo a los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos se enteran por Pinzón de que se ha descubierto América, no por Colón. El que se entera por Colón, en primer lugar, de que se ha descubierto América es el rey de Portugal. El rey Juan de Portugal es el que se entera porque Colón va a verlo a él antes de venir a ver a los Reyes Católicos. Dijo que porque los vientos lo llevaron a Lisboa. Los vientos que soplan desde Azores soplan en dirección nordeste, van hasta Galicia o hasta las Islas Británicas, a Irlanda, no van. Era mentira, otra de las mentiras de Colón. Los protagonistas del descubrimiento hemos dicho que son una triada, son estos tres. Triada, dice el diccionario de la Real Academia, que es el conjunto de tres cosas o seres, en este caso tres personas, estrechas o especialmente vinculados entre sí. Y están vinculados por estos vínculos. Un lugar que es Palos y su monasterio de las Rábidas. Una pasión, la de ampliar sus conocimientos y descubrir nuevos horizontes y nuevos pueblos allende el mar. Una idea, hallar un nuevo camino al oriente por occidente. Y finalmente, una voluntad, llevar a cabo esa idea con los conocimientos, las técnicas y los medios humanos y materiales más adecuados. Vamos a empezar por el primero, Fray Antonio de Marchena. A él le compete la ideación, el asesoramiento intelectual del proyecto. Él no va al viaje, pero diseña el viaje. Probablemente es el que tiene la idea y se la transmite a Martín Alonso Pinzón. Él le dice, según mis conocimientos, esto es posible. Se puede llegar a Oriente, ellos pensaban llegar a la India, al Japón, a Zipango. Se puede llegar por el Atlántico.
Los historiadores portugueses se quejan de no tener documentos suficientes de los descubrimientos geográficos de sus antepasados por la política de sigilo. Los reyes de Portugal tenían mucho miedo de que Castilla se enterara de los descubrimientos tan interesantes que estaban haciendo en África y después en Asia, que decretaron secreto de Estado todo lo referente a la navegación, de manera que a todo el que hablara de algo, un marinero que dijera, pues yo estuve en el viaje tal y allí descubrimos tal isla donde había pimienta, a ese le cortaba inmediatamente la cabeza. Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que los historiadores de Portugal, cuando van a investigar sobre esas exploraciones portuguesas, no encuentran documentos, no encuentran nada, porque hasta los cronistas reales podaban sus crónicas, los libros de historia que escribían los historiadores de los reyes, para no referirse a los viajes, porque eran secretos de Estado. Nosotros nos podemos quejar lo mismo de Fray Antonio de Marchena, pero en este caso no porque hubiera ninguna ley de sigilo, sino porque él mismo era un hombre santo, un hombre de una sencillez franciscana que no nos ha dejado ningún documento. No nos ha dejado ningún libro escrito por él, nada. Él lo que sabía se lo comunicaba a los que estaban con él, fue maestro de novicios, se lo enseñó a los propios franciscanos y tal, transmitió la ciencia que tuvo, pero la transmitió de palabra y no tenemos de él documentos ninguno. Lo que tenemos son los testimonios, los mismos que tenemos de los demás. Fue un franciscano muy importante. Ahí están los cargos que desempeñó. Fue guardián o superior del convento de San Esteban del Valle de Cózar en Burgos, apareciendo como tal en un documento de 13 de marzo de 1973 en que exige al obispo de Burgos la aplicación de la bula Vacantibus sub religiones observantia dada por el Papa Paulo III el 9 de mayo de 1971, levantándose las censuras eclesiásticas que pesaban sobre los conventos que se habían pasado de la conventualidad a la observancia. En los años inmediatamente anteriores al descubrimiento, fue custodio de la Custodia Observante de Sevilla. Custodio de la Custodia Observante de Sevilla. ¿Y eso qué es? Todos los franciscanos de Andalucía, él era su superior. Era el que mandaba en todos los franciscanos de Andalucía, porque en Andalucía solamente había un par de conventos conventuales y se pasaron a la observancia. O sea que ya en el tiempo que estamos no quedan conventuales en Andalucía. Por lo tanto, el jefe superior de todos los conventuales, de todos los conventos de toda Andalucía, yo no sé si esto fue un convento. Sí, esto fue un convento. ¿Verdad? De los dominicos. En cada pueblo, incluso mediano, había no uno ni dos, sino 3 y 4 conventos. Había cientos de conventos en Andalucía. Y además, en aquella época, en Andalucía se estaba conquistando el Reino de Granada. Y la reina Isabel la Católica, cada vez que se conquista una ciudad, la mezquita transformada en iglesia. Si era una ciudad grande, catedral. Y un convento de franciscanos, un convento de dominicos, en cada población. Se estaban fundando decenas, centenares de conventos, a medida que se iba conquistando todas las poblaciones del Reino de Granada. ¿Quién era el interlocutor de la reina, el que estaba prácticamente a diario con la reina diciendo, pues vamos a hacer un convento en Zahara, vamos a hacer un convento? Fray Antonio de Marchena. Por tanto, tenía mucha mano en la corte, tenía mucha amistad con los reyes. Ahí están todos los cargos que desempeñó y al final he puesto comisionado de su orden para la resolución de conflictos. Era el cerebro de la orden. Cuando había un problema, fuera donde fuera, lo mismo en el norte de Castilla, en Burgos, que lo mismo aquí en Andalucía o en La Mancha, donde fuera, allá que estaba él solucionando el problema, como juez, como procurador de la orden, entrevistándose con los obispos, con los señores feudales, con quien fuera, para arreglar los problemas. Tiene, por tanto, un gran predicamento y una gran influencia en la corte. ¿Por qué? La reina tiene preferencia por la orden franciscana.
Sí, también le gustaban mucho los jerónimos y también le gustaban mucho los dominicos más a su marido, Fernando. Cuando la reina se muere, en su testamento pide que le pongan hábitos franciscanos. Y cuando dice dónde quiere que la entierren, dice pues que me entierren en Granada, en el convento de San Francisco de la Alhambra. Pero si no puede ser, porque muero muy lejos de allí, estaba lejos, estaba en Medina del Campo, y no se me puede trasladar y tal, pues en San Juan de los Reyes de Toledo, también franciscano. Y si no pudiera ser en San Juan de los Reyes, pues en San Francisco de Segovia, también franciscano, de Clarisas, San Antonio, perdón, de Segovia. O sea que la predilección de Isabel la Católica por la orden franciscana es total. Así que el jefe de los franciscanos y ella eran... En segundo lugar, como superior mayor, es el interlocutor, lo que acabamos de decir, en la política de fundaciones de conventos del Reino de Granada. En tercer lugar, se está reformando la Iglesia española y el modelo de la reforma es la reforma franciscana, es la reforma de los observantes frente a los conventuales. Y después los reyes están en Andalucía, aunque eso no es problema que no estuvieran en Andalucía para Fray Antonio de Marchena, porque lo vemos que cuando Colón va en febrero del 86 a Madrid y quiere llevar a alguien que abogue por él ante la corte, allí está precisamente Fray Antonio de Marchena y hay un testigo Corral, que lo cuenta. O sea que él lo mismo estaba en Madrid, pero fundamentalmente, como durante un periodo importante fue guardián del convento de las Rábidas y fue jefe superior de todos los franciscanos de Andalucía, y resulta que en ese periodo coincide con que los reyes viven la mayor parte del tiempo en Andalucía, en Córdoba, en Jaén, en Sevilla, porque están conquistando Granada. Fernando va en el ejército a hacer la guerra e Isabel se queda en la retaguardia en una de estas ciudades, allegando los recursos y todo lo que tenían que mandarle, porque los ejércitos necesitan muchos recursos económicos, hay que darle de comer a los soldados, pagarles las pagas, necesitan pólvora, cañones, etcétera. Todo eso lo buscaba la reina y la corte estaba en una de estas ciudades y siempre estaba allí Fray Antonio de Marchena. De ahí su predicamento e influencia en la corte. Fray Antonio de Marchena en La Rábida. La Rábida es una escuela de misioneros. Tiene una vinculación, por ejemplo, con la evangelización de Canarias. Los primeros que predicaron el Evangelio en Canarias eran frailes de La Rábida. Igual que tiene una vinculación con Canarias, el convento de Santa María de Jesús de aquí. De hecho, no perteneció a la provincia de Andalucía franciscana, sino que perteneció a la provincia de Canarias, porque los misioneros de Canarias consiguieron del Papa que les creara una provincia franciscana independiente, una provincia de misión. Y ellos le pidieron también al Papa que les permitiera tener en la península 3 o 4 conventos donde poder reunirse los misioneros, formarse y tal, para ir después. Y el primero que se funda es el de aquí, el de Sanlúcar de Barrameda, el de Santa María de Jesús. Se funda en las afueras y lo funda un antepasado tuyo, un Vera. Vara, eso es, Vara. Por tanto, como escuela de misioneros, pues tenía mucho interés un superior, un jefe de franciscanos, en estar allí. También es el geógrafo más brillante de su tiempo, pues tenía interés por la geografía y resulta que el puerto de Palos es el puerto más importante en navegaciones atlánticas que tiene toda Castilla. Por lo tanto, tenía mucho interés en ir al puerto y hablar con los marinos que venían y le contaban, pues, hemos llegado a tal isla o hemos llegado a tal sitio. Entre 1484 y 1487 frecuenta La Rábida, estamos hablando de las fechas en que Colón va por primera vez, como superior de la custodia observante. Y entre 1487 y 1490 él es el guardián del monasterio.
Tenemos un testigo que nos lo confirma. Alonso Vélez Allí dice: Colón estuvo en la villa de Palos mucho tiempo, e posó en el monasterio de las Rábidas, e comunicaba la negociación del descubrir con fraile astrólogo que ende estaba en el convento por guardián. El convento de las Rábidas perdió su archivo, desapareció. Solo hemos podido saber que este fraile fue guardián de las Rábidas porque lo dicen los testigos, que era guardián en ese periodo. Marchena, como principal ideador y asesor del descubrimiento, es el único que defiende en la corte la viabilidad de llegar a Oriente por Occidente. Colón, viendo como los del Consejo e otros muchos le eran contrarios, dijera a sus altezas que pues no le creyeran a él, que él daría persona a quien creyesen, y que entonces llegó un freire de la Orden de San Francisco, cuyo nombre no sabe, el testigo Andrés del Corral es el que está hablando, el cual dijo a sus altezas, a los reyes católicos, que era verdad lo que el almirante decía. Y Colón también dice que en los 7 años, el texto siguiente, que anduvo detrás de la corte y tal, nadie le creyó. El único que decía que era posible ese camino de llegar a Oriente por Occidente era este fraile Antonio de Marchena. Y la prueba fundamental de cuanto venimos diciendo la encontramos en la carta que escriben los propios reyes católicos a Colón el 5 de septiembre de 1493, dándole instrucciones para preparar su segundo viaje. Dicen los reyes a Colón: platicando acá estas cosas, nos parece que sería bien llevaredes con vos un buen astrólogo. Astrólogo es astrónomo, cosmógrafo, geógrafo, estrellero, también le dicen en otros sitios. Y nos pareció que sería bueno para esto fray Antonio de Marchena, porque es un buen astrólogo, y siempre nos pareció que se conformaba con vuestro parecer. Incluso escribieron sendas cartas para que el fraile fuera y para que sus superiores le autorizaran. Sin embargo, a pesar de la indicación de los reyes a Colón, no fue Marchena con Colón nunca a América, ni tampoco fray Juan Pérez. ¿Por qué? Marchena es el autor intelectual de la idea, es el amigo y asesor de Pinzón y es el motor de la aprobación regia. Testimonio de Ferrán Pérez Camacho, que yo decir al dicho Martín Alonso Pinzón que un fraile de San Francisco que era guardián del monasterio de las Rábidas, que está junto a la dicha villa de Palos, le había informado he dicho al dicho Martín Alonso Pinzón que fuese a descubrir las Indias, y que placería a nuestro Señor que habían de hallar la tierra, y que este fraile era muy grande astrólogo. Aquí no se menciona para nada Pinzón, esto es antes a Colón. Esto es antes de que Colón apareciera. Le está diciendo fray Antonio de Marchena a Pinzón, le está dando la idea del descubrimiento. No ha aparecido Colón todavía. Y el padre Marchena es el principal motor de la aprobación regia del proyecto. Es el intelectual que convence a la reina. Lo dice el gran historiador y americanista Rumeu de Armas. La aportación personal del fraile minorita, refiriéndose a fray Antonio de Marchena, fue decisiva, por cuanto actuó de motor de la determinación regia. Pasamos al tercero de la tríada, al segundo, Pero Vázquez de la Frontera. Se trata de un personaje muy querido para mí, pues sobre él versó mi discurso de ingreso, ahí lo tienen, en la Academia Iberoamericana de las Rábidas. Olvidado o apenas mencionado por los historiadores, un importante hallazgo documental mío me ha permitido rescatarlo del olvido y comenzar a reconocerle la fundamental aportación que hizo al descubrimiento.
El conjunto documental que he descubierto entre las antiguas escrituras de un monasterio de allí de la provincia de Huelva, Monasterio de la Luz, es de gran trascendencia, porque toda la información que se tenía de Pero Vázquez había sido puesta en duda. La mitad la daba el propio Colón, y como Colón dice tantas mentiras, pues ya no se sabía si era un personaje que se había inventado o era real lo que estaba diciendo. Pero con estos documentos, pues el personaje se ha encarnado, ha cobrado vida. Y también hay unos testigos en los pleitos que hablan de él. Mi hallazgo permite documentalmente ubicarlo en Palos de la Frontera y su entorno al tiempo del descubrimiento, en la última etapa de su vida, entre 1470 y 1502, y proporciona datos sobre su familia, relaciones, estatus social y prestigio, patrimonio y fecha de su muerte. Esta es la síntesis de los datos que tenemos de él. Debió nacer hacia 1427 en Palos. Hacia 1450 fue reclutado por Diego de Teibe, escudero y espía del infante don Enrique Navegante de Portugal, casado con una sevillana, pasando el Palermo a trabajar como piloto en navegaciones portuguesas. En 1452 lleva a cabo su gran viaje oceánico con Diego de Teibe, descubriendo 2 islas de las Azores y adquiriendo importantes conocimientos. En 1460 muere su patrono, el infante don Enrique el Navegante. Poco después, en el 69, muere Diego de Teibe, que había ido de capitán en los barcos en que él iba de piloto. Y posteriormente el rey de Portugal va a conceder el monopolio, va a cambiar la política de los viajes. Ya no le interesa al rey descubrir más tierra, lo que le interesa es dinero, y entonces se lo da a un comerciante. Con lo cual, Pero Vázquez de la Frontera queda en paro, queda en el desempleo. Y como entonces los desempleados no tenían paga, pues decide volver a su tierra y vuelve a Palos. No tarda mucho en volver a España porque ya en el mismo año 70, 1470, ya él es maduro, casa con una señora de Lucena que se llama Leonor López, era una señora viuda también, mayor como él, con un hijo de un matrimonio anterior, no tendrán hijos ya por su edad, y documentalmente podemos ubicarlo en Lucena entre 1470 y 1484, y en Palos de la Frontera desde 1484 hasta sus respectivas muertes. Muere en 1502 Pero Vázquez y su mujer, Leonor López, muere en 1513. Yo he descubierto sus testamentos, por eso sé cuándo nacieron, cuándo murieron, todo. Esto no se sabía nada. Desde su vuelta a España se convierte en el maestro, esto es lo importante, de los jóvenes navegantes de Palos y su entorno, especialmente de su mejor amigo y discípulo, Martín Alonso Pinzón, participando en las conferencias con Pinzón y Colón en 1491-92 en Palos y Las Rábidas. Económicamente acomodados, el matrimonio era propietario de fincas urbanas y rústicas en Lucena, en Bonares, en Palos. Tuvo amistad con prelados importantes, como Fray Antonio de Marchena, como ya hemos visto, pero también con Fray Juan de Ciruela. Fray Juan de Ciruela es prior de este monasterio de la Luz, donde yo encontré los papeles, pero pronto va a serlo del monasterio más importante de toda España, Guadalupe, monasterio favorito de los reyes católicos. El rey Fernando el Católico va a morir en los brazos de Fray Juan de Ciruela, era entonces el prior de Guadalupe. Y ahora vamos a lo importante, el viaje de Pero Vázquez de la Frontera y los descubrimientos que hace. Vamos a reconstruir su principal viaje de exploración atlántica.
Siguiendo órdenes de don Enrique el Navegante, emprenden un viaje en el Océano Atlántico a bordo de 2 carabelas, en 1452. Partiendo de la isla Fayal, en las Azores, navegaron en principio hacia el sureste, impulsado por los vientos dominantes hasta llegar a la altura de Canarias, 28 grados norte. Siguiendo luego por ese paralelo 28, no 150 leguas, como miente Colón para minimizar el alcance de su penetración, sino al menos 290 leguas, es decir, hasta los 40 grados oeste de longitud. Durante las últimas 90 leguas, la tupida capa de hierbas que cubría la superficie marina, mar de los Sargazos, parecía no acabar. Ello les asustó y les hizo desistir. Por eso dan la vuelta, para lo que trazaron un arco hacia el nordeste hasta encontrar la corriente cálida del Golfo de México que los impulsaría de retorno a las Azores, descubriendo entonces en el meridiano 39 norte, siguiendo el vuelo de las aves, las islas de Flores y Corvo, las más occidentales de las Azores, de las llamadas terceras. Esta es la mitad del viaje nada más. Esta es la segunda parte del viaje. Bien desde aquí o de nuevo desde Fayal, iniciaron la segunda parte del viaje. Como habían fracasado en su intento de hallar tierra en latitudes más meridionales, lo intentarán ahora en las más septentrionales, siguiendo primeramente la corriente del Atlántico Norte, continuación de la del Golfo, e impulsado por los vientos dominantes del oeste, marcaron rumbo nordeste hasta llegar a la altura de Irlanda, virando entonces al norte, hacia aguas islandesas, y de allí a las groenlandesas, hasta encontrar la corriente de Groenlandia Oriental que los empujaría hacia el oeste. De este modo, habrían de llegar a las proximidades del Banco de Terranova. Parece que no llegaron a tierra, pero estuvieron muy cerca del Canadá, en aguas y rutas que ya antes que ellos habían surcado históricamente los vikingos y más recientemente los balleneros y pesqueros del bacalao, gallegos, cántabros y vascos. Hallándose en su navegación por estos mares próximos al actual Canadá, en la latitud del Cabo Clare de Irlanda, según dice el propio descubridor, presintiendo la proximidad de tierra hacia el oeste, por la rara circunstancia de advertir un recio viento del oeste con el mar en calma. Pensaron que era la tierra la que tapaba el viento. El viento llegaba a las velas, pero no llegaba a la superficie del agua. Eso es que hay una barrera de tierra que está... Por eso sabían que había tierra allí, estaba seguro de que había tierra, pero él no llegó a pisarla. Volvieron porque hubo un cambio brusco de temperatura y pensaron que iba a venir el invierno. Están en latitudes muy al norte, un invierno allí, aunque era agosto, pero pensaron, aquí se va a adelantar el invierno, nos van a coger las tempestades y tal, vamos para atrás. Y volvieron. No descubrieron tierra, pero este viaje es impresionante. No llegaron a pisar tierra americana, solo a intuirla, pero le hizo adquirir unos conocimientos totalmente novedosos en su tiempo, conocimientos que transferirá a su discípulo Pinzón y a los mejores marinos de su entorno, razón por la cual los puertos del Tinto se convertirán en los máximos competidores de los portugueses. Estas son sus principales aportaciones técnicas, que lo convierten en asesor técnico del descubrimiento. Al haber explorado el océano, desde el paralelo 28 norte hasta aproximadamente el 60 norte, encuentra 2 vías de penetración a vela en el Atlántico hacia occidente. El paralelo de Canarias y ruta de los balleneros. El paralelo de Canarias es la que seguirá después Pinzón y Colón, y la ruta de los balleneros la que seguían los balleneros que iban por la norte que vimos. Ello le convierte, aparte de los vientos dominantes, las corrientes marinas, el mar de los Sargazos, que él le dice a Pinzón y también a Colón, cuando llegue al mar de hierbas, no os asustéis, porque nosotros nos asustamos y volvimos. Seguid adelante porque más allá está la tierra. Lo cual hace preciosos sus informes tanto a Pinzón como a Colón y lo hace precursor no solo del viaje
pinzoniano-colombino, sino del viaje de corte real, el de Caboto, etcétera. Te queda Pinzón, ¿no? Sí. Son las 9:25. Vale. Vamos con Pinzón. Una pregunta. ¿Hubiera podido Colón descubrir América sin Pinzón? La mayoría de los autores piensa que no. Sin el aval de Pinzón a su plan, no hubiera sido aprobado por los Reyes Católicos. Sin la financiación de Pinzón, no hubiera podido pagar la expedición. Sin el apoyo de Pinzón, no hubiera conseguido tripulación ni barcos adecuados. Sin la resolución, autoridad y saber marinero de Pinzón, no hubiera mantenido la disciplina, ni perseverado en el empeño, ni acertado el rumbo, ni hallado tierra. Otra pregunta. ¿Y Pinzón hubiera podido descubrir sin Colón? Hasta ahora se pensaba que no, porque todos le daban el mérito de la navegación a Pinzón, pero la idea, parece que el monopolio de la idea lo tenía Colón. Pero con lo que vamos a desvelar ahora, va a quedar claro que Pinzón también tuvo la idea, incluso que su plan era mejor. Y ya le hemos reconocido que Pinzón tenía los medios, materiales, humanos, etcétera, para ejecutarla. Estos son unos documentos que hasta ahora nadie le ha prestado atención. Pregunta. Si saben que cuando el almirante fue a descubrir aquellas partes, Martín Alonso Pinzón, vecino de Palos, estaba para irlas a descubrir a su costa con 2 navíos suyos y tenía noticias ciertas y escrituras de la tierra, las cuales había habido en Roma de la librería del Papa Inocencio VIII. En aquel año había venido de Roma y había puesto en plática de las ir a descubrir y lo alimentaba. Está hablando Arias Pérez Pinzón, el hijo varón mayor de Martín Alonso Pinzón. Este testigo es hijo del dicho Martín Alonso Pinzón, y estaba estante en Roma con mercadería de su padre, y que fue dicho su padre a Roma aquel dicho año, antes que fuese a descubrir, y que el dicho Martín Alonso Pinzón, padre de este testigo, estando un día en la librería del Papa, allende de otras muchas veces que había estado por razón de mucho conocimiento que tenía con un familiar criado del Papa, que era grande cosmógrafo y tenía muchas y largas escrituras, y allí les enseñó, platicando muchas veces, el dicho su padre y este testigo con el susodicho criado del Papa en las cosas. Allí fue informado el dicho su padre y este testigo de estas tierras que estaban por descubrir, y juntamente con mucha industria y saber de las cosas de la mar que él tenía, dijo muchas veces a este testigo cómo ayudaba y quería armar 2 navíos e ir a descubrir estas tierras. Antes de conocer a Colón, Pinzón ya tenía el proyecto de descubrir. Aún más. Si saben que el dicho Martín Alonso Pinzón dio aviso al dicho almirante don Cristóbal Colón de la tierra y lo platicó con él por la escritura susodicha, la cual se dijo que era sentencia del tiempo de Salomón. La escritura que ha traído Pinzón de Roma, Pinzón ha estado en Roma con el bibliotecario del Papa, ha buscado unos libros antiguos y ha sacado una sentencia de tiempo de Salomón y se la ha transcrito en un papel. Y dice: navegará por el mar Mediterráneo hasta el fin de España, e allí, al poniente del sol, entre el norte e el mediodía, por vía temperada, hasta 95 grados del camino, que fallaría una tierra de Sipanso, la cual es tan fértil y abundosa que con la su grandeza sojuzgará a África e a Europa. Y confirma el testigo que esto es cierto.
Y no solo este testigo, Pedro Arias, Pedro Alonso Ambrosio, Pedro Medel, Antón Fernández Colmenero. Este es interesante, que oyó decir de estas escrituras contenidas en esta pregunta al mismo Martín Alonso Pinzón, que él había traído el traslado de Roma, traslado, la copia, una fotocopia. En aquel tiempo no había fotocopiadora, pero se copiaba a mano. El traslado de Roma. Se las oyó leer al dicho Martín Alonso, que sabe esto porque este testigo vino de Roma con Martín Alonso. Es decir, él era marino y venía en el barco y le enseñó Martín Alonso lo que el bibliotecario del Papa le había dado. Y otros testigos más. Esto está más que probado. Y ahora vamos al secreto de Pinzón. ¿Qué es lo que decía esa escritura? Se trajo de allí dos cosas. Se trajo un mapa, una copia de un mapamundi como este mapamundi más parecido al que había justo antes del descubrimiento, es del año 1491, es el de Martellus. Vamos a ver el secreto de Pinzón desvelado. Se trae un cuaderno con indicaciones de viaje que dice: navegará por el mar Mediterráneo hasta el fin de España, y allí al poniente del sol, entre el norte y el mediodía por vía temperada. Y una distancia, 95 grados de camino, es lo que había que recorrer para llegar a Asia. El Sipanso, que dice ahí, es Japón. Vamos a hacer cálculos. Tenemos el Google que nos permite hacer unos cálculos estupendos. Esto no permite el Google. Esto hay que buscar a Ptolomeo para saber que cuando Ptolomeo habla de un grado se está refiriendo a 101 kilómetros con 12. 95 grados por 101 kilómetros son 9.606 kilómetros. La distancia de Gibraltar a las Antillas son 5.899, no son 9.606. Pero es que no estaba... ¿Qué decía la sentencia? Navegará por el mar Mediterráneo hasta el fin de España. Es decir, que no, el puerto de partida es una sentencia de tiempo de Salomón. Por tanto, punto de partida no podía ser un puerto andaluz, Jerusalén. Distancia de Jerusalén a Antillas, 9.606 kilómetros. Los 95 grados que decía aquella sentencia que había traído Pinzón de Roma. Vamos a calcularlo de otra manera. Vamos a calcular por grados. Ya nos vamos a olvidar de los kilómetros. Jerusalén, concretamente el puerto de Tiro, está a 35 grados este. Las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, las primeras islas que se llega cuando se va hacia América, están a 60 grados oeste. El meridiano cero sería el meridiano Greenwich, que pasa por Alicante. Distancia de Jerusalén a Antillas, no tenemos más que sumar los 35 grados hasta llegar al meridiano cero, con los 60 grados hasta llegar al meridiano 60, total 95 grados. Hemos demostrado de dos maneras diferentes que las medidas que le habían dado a Pinzón eran correctas. ¿Influyó el plan de Pinzón en el éxito del viaje? Evidentemente. Colón tenía un plan también, pero Colón estaba totalmente equivocado. Colón, por su plan, creía que la primera isla la iba a encontrar a las 400 leguas y la tierra firme, continente, a 750 leguas. Cuando Colón lleva caminadas 800 leguas,
Ya Colón está desesperado. Ya dice, porque cuando se pasa de las 400 dice, bueno, he equivocado la isla, he cogido por arriba, por abajo, pero a tierra firme tengo que llegar. Pero cuando ya se ha pasado la tierra firme dice, ya aquí esto está mal, esto es falso todo lo que yo llevo. El plan de Pinzón, había que navegar 58 grados desde Gibraltar, 95 desde Jerusalén, pero él sale desde el puerto de Palos. Por tanto, 1.220 leguas. Por eso es lógico que Colón, tal como dicen los testigos, tras haber navegado 800 leguas, desespera de hallar tierra y se quiere volver atrás. Pinzón está decidido a seguir porque, por su cálculo, aún le queda que navegar para alcanzar su meta y obliga a Colón a continuar. Gracias a ello, cuando llevaban andadas unas 1.170, es muy poca la diferencia, 1.170 a 1.200, descubren la primera tierra, llegan a Guanajaní. Pregunta final, ya estamos terminando. ¿Quién debería, por tanto, figurar en los libros de historia como el principal descubridor de América? Yo no la voy a contestar, cada uno que la conteste. Este es un cantautor argentino que tiene una canción en la que dice esto: si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Esta frase está en inglés, porque hay mucha gente que sabe inglés. La dice Oscar Wilde, un gran poeta y dramaturgo, y lo que viene a decir traducido es: la obligación que tenemos con la historia es reescribirla. Y Cesáreo Fernández Duro, dice lo siguiente, y con este terminamos. El protagonismo de Pinzón la historia no lo ha declarado todavía. 1000 circunstancias azarosas han concurrido con las que de ordinario influyen las acciones humanas para espesar las tinieblas de aquella edad, dejando en lo oscuro a tan notable persona. Mas la verdad se hará paso, ni para restituir la fama hay prescripción, ni deja de sonar tarde o temprano la hora de la justicia. Muchas gracias. Muy bien. Me he enrollado mucho. No, esto es una hora y media. Te has llevado. Bueno, está bien. ¿Tú vas a hacer una pregunta? Venga, por favor. Lo que aporta la reina se sabe. Es 1 millón de maravedíes. ¿Vale? ¿De dónde sale el dinero? Lo de que empeñó las joyas, no tuvo que empeñar joyas ninguna. Sin embargo, las joyas de la reina estaban siempre empeñadas. Tenía muy buenas joyas, pero las joyas de Isabel la Católica, tendremos ocasión de verlo aquí en esta jornada, ¿verdad? Leticia Arbeteta creo que va a hablar de eso, estaban siempre empeñadas. Cuando venían los embajadores de Francia y tal, y ella tenía que aparentar que era una reina poderosa, porque si no te mandaban los ejércitos a conquistarte los pueblos de la frontera, pues entonces ella se ponía unas joyas maravillosas. Y en cuanto se iban los embajadores, las llevaba otra vez a empeñar, porque hacía falta dinero para pagar todo lo que tiene que pagar un rey. Pero, ¿de dónde venía el dinero? A ver, ¿de la plata de las iglesias? No, de la plata de las iglesias se pagó parte de la Guerra de Granada. El dinero venía de las hermandades. Santángel era el tesorero, Luis de Santángel era el tesorero de las hermandades. Y este es el que pone el 1 millón de maravedíes. Es como un préstamo, digamos, que hacen las hermandades a la reina. Y la reina después se lo reintegra de su tesoro, de su cámara, a las hermandades. Exactamente. Colón es un oportunista, es la palabra que mejor lo define. Estaba en el momento oportuno, en el lugar oportuno. Exacto. Si Colón llega a llegar un mes más tarde a Palos, ya hubiera marchado Pinzón a descubrir sin él. Sí. No hacía falta para nada. Pero ya que viene y trae 1 millón de la reina, pues 1 millón menos que tiene que poner Pinzón. Claro. Entonces, pues llegan a ese acuerdo. El acuerdo era partir por mitad. Es decir,
todas las ventajas económicas que Colón pensaba conseguir en virtud de las capitulaciones, las iba a compartir hermanamente. La palabra hermanamente la dicen todos los testigos. El propio Bartolomé de las Casas, que es historiador, colombinista al máximo, amigo del hijo de Colón, lo dice. Tuvo que tener con Pinzón un contrato, porque si no, no se entiende que Pinzón hubiera arriesgado todo lo que arriesgó, 2 barcos suyos que tenía él fletados para él, $500,000 de maravedí, etcétera. No se entiende que lo hubiera arriesgado si no fuera porque tenía un contrato. Lo que pasa es que Pinzón muere nada más llegar y Colón se queda con todo, simplemente. Ahora mismo tenemos un grupo de investigación, estamos en la Biblioteca Vaticana y en el Archivo Secreto, y estamos buscando, localizando esos documentos. Pero ahora mismo no podemos adelantar nada, ¿vale? Eso es tema de otra conferencia que os daré el año que viene o el otro cuando ya tengamos esos datos. Esa es la pregunta del millón, ¿eh? ¿Cómo podía saber Salomón o quien fuera de tiempo de Salomón que a 95 grados había tierra? Esa es la pregunta del millón. Bien, pues 2 cositas. Una, ¿se escucha, no? ¿Se escucha? Bien. Si tenemos, voy a entregarle a don Luis de la Prada nuestros vinos, nuestros caldos, que es siempre muy interesante, que se lleve algo de nuestra tierra, de nuestra bonita tierra. Y también deciros que el próximo viernes, Dios mediante, estamos intentando volver otra vez aquí con nosotros a nuestro querido José María Esteban, el arquitecto de Cádiz, que nos va a hablar de la cultura tras las paredes, es decir, habla de las paredes, las murallas de Cádiz y también nuestras murallas de Sanlúcar. Una conferencia interesantísima y muy original. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Gracias. Luis, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Habéis estado 1h30 aquí con nosotros, ¿eh? Sois geniales, ¿eh? Qué barbaridad. A mí se me ha ido el tiempo. Cuando yo miré el reloj, digo, las 9:30. Pues a mí también, ¿eh? ¿A que se te ha ido? ¿A que sí? Eso que he quitado